a nuestros hermanos que nos han ayudado en la alabanza. Y ahora abrimos nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Y estamos estudiando desde el verso 6 hasta el 18. Es un pasaje extenso y es interesante porque esta porción de las Escrituras del verso 6 al 18, segunda carta a los Corintios 3, del 6 al 18, podríamos decir que es casi como una... ¿No se escucha? Aló, aló. Aló, aló. ¿Ahí? No se escucha. No. Aló, aló. No. Yo sí me escucho. Llego. Vamos. Bien, abrimos nuestras Biblias, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versos del 6 hasta el 18. Estamos estudiando todo este texto semana a semana y es interesante, decía, porque este texto es casi una versión reducida del libro de los Hebreos que habla de la superioridad del nuevo pacto. Eso es lo que habla el libro de Hebreos. Y esta porción del 6 al 18 en la segunda carta a los Corintios 3 es como una versión reducida de eso. Toda la carta que Pablo está escribiendo aquí en la segunda carta a los Corintios es una defensa de su propio ministerio y de su propia integridad. Y una de las cosas que el apóstol Pablo presenta como su defensa es que él es un ministro del nuevo pacto. Dice, yo soy un ministro verdadero, porque Dios es el que me ha hecho, dice, ministro del nuevo pacto. Y esto lo dice porque está contrastando con los falsos maestros que todavía son ministros del antiguo pacto. El verdadero ministro de Dios ministra el evangelio del nuevo pacto, no el del ritual, no el del legalismo del antiguo pacto. ¿Qué es este nuevo pacto? Es la promesa de salvación, promesa de Dios de salvación. ¿Qué significa esto? El perdón de los pecados, pero perdón de todos los pecados, hecho posible solamente a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Este es el nuevo pacto. Así que Dios prometió quitar tus pecados, no recordar más tus pecados, perdonarlos de una manera completa y totalmente por lo que Jesucristo ha hecho en la cruz. Ese es el nuevo pacto y ese es el evangelio. ¿Cuál es el propósito del antiguo pacto? Bueno, vimos brevísimamente la semana pasada que Dios dio la parte ceremonial de la ley, las ceremonias en la ley para mostrar la necesidad del hombre en cuanto a redención. Y eso es a través de símbolos e imágenes. Dios dio la parte civil de la ley a su pueblo Israel para aislarlo de otras naciones, para que pueda ser un testigo puro al mundo y no ser contaminado por el fácil trato con las otras naciones. Y también Dios le dio una ley moral para quebrar al hombre que es pecador. A través de la ley, Dios muestra su voluntad y podría mostrarle al hombre que no podía vivir de acuerdo a esa ley. Y eso lo pondría entonces en una línea de la misericordia de Dios. Y Dios en su gracia y misericordia lo perdonará a través de la obra de Jesucristo. Eso simbolizaba el sistema de sacrificios. Entonces vemos nuestro texto aquí, que Pablo está señalando un mejor pacto, que este es el nuevo pacto, y él hace 8 puntos para mostrar la excelencia incomparable de este nuevo pacto. Y al hacerlo, a la vez que lo hace, está rechazando el antiguo. Así que estudiamos ya el primero en el verso 6. El nuevo pacto da vida. Recuerdan el verso 6 que dice, un nuevo pacto, somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu da vida. Así que el nuevo pacto es un pacto que da vida.
El antiguo pacto, veíamos en la ley, no puede dar vida, no puede hacer eso, porque la ley lo único que puede hacer es matar al pecador, pero no podía darle vida. Así que el antiguo pacto, desde ese punto de vista, es un asesino. Cuando se lee la ley de Dios y miramos nuestra propia vida, ya estamos muertos, nos ha matado la ley. Morimos como una especie de muerte en vida por la vergüenza, por la culpa, por el remordimiento, por la incapacidad, por la frustración de que no podemos vivir de acuerdo a la ley de Dios. Ya eso es morir, pero también nos mata eternamente, porque el que viola un punto de la ley, entonces ha violado toda la ley, dice la Escritura. Así que deja a todos los hombres condenados y juzgados. La ley es asesina, pero el nuevo pacto da vida, es diferente, da vida. Viene del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, vimos el segundo punto, no totalmente, hoy lo vamos a completar y vamos a avanzar hasta el tercer punto. El segundo punto es que el nuevo pacto produce justicia. El nuevo pacto produce justicia. Y leemos aquí desde el verso 7 al verso 9. ¿Sí? Estamos en la segunda carta a los Corintios 3, verso 7, dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Así que en estos 3 versículos Pablo hace un contraste muy vívido entre la ley como un ministerio de condenación y el nuevo pacto como un ministerio de justicia. Así lo termina diciendo en el verso 9. El nuevo pacto viene a ser como un ministerio de justicia, porque el nuevo pacto trae justicia, va a traer justificación. Y ese es el punto muy importante, porque las obras de la ley, ninguna persona puede ser hecha justa. Nadie puede ser justo por las obras de la ley. Romanos 3 dice que ningún hombre puede alcanzar la justicia de Dios. No podríamos convencer a Dios de que somos hombres virtuosos, santos y justos por medio de nuestras actuaciones. Si tan solamente quebrantamos una parte de la ley, ya somos culpables de haber quebrantado toda la ley. Entonces la ley era un ministerio de muerte, pero aquí dice en el verso 9 que era un ministerio de condenación. Y aquí establece entonces el contraste con el nuevo pacto, que es un ministerio de justicia. Y para ilustrar el apóstol Pablo la superioridad de este nuevo pacto, el apóstol va al Antiguo Testamento y va a hacer uso de uno de los relatos más asombrosos, más fascinantes en todo el Antiguo Testamento, la experiencia de Moisés en el monte Sinaí. ¿Recuerdan ustedes? Si nos vamos un momento aquí al libro de Éxodo, en el capítulo 34, el libro de Éxodo en el capítulo 34, y mira el versículo 28, verso 28. Esta es la escena que Pablo está trayendo aquí a la memoria de los corintios. Éxodo 34, 28 dice: y él estuvo allí con Jehová, está hablando de Moisés, y Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Verso 29 dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Así que él está allá arriba en el monte, está hablando con Dios, y todos sabemos que Dios es espíritu, y ningún espíritu tiene carne y hueso. Todo espíritu es invisible, pero Dios se hizo visible allá arriba en el monte.
en la misma presencia de Moisés y se haría visible manifestando la gloria de la naturaleza en la luz. De esa manera se hace visible en la luz. Eso se lo llama la Escritura la Shekinah, que significa presencia, la presencia en este caso de Dios. Así que esta gloria Shekinah de Dios aparece varias veces en el libro de Éxodo. Y un aspecto, solo para que entendamos, de la gloria de la Shekinah de Dios era la nube y la columna de fuego que de día y de noche guiaban al pueblo de Israel. Esa era la gloria de Dios, esa era la Shekinah, una manera de manifestarse guiando al pueblo de Dios. Ustedes pueden recordar cuando el tabernáculo estuvo terminado, eso está al final del libro del Éxodo, la gloria de Dios, la nube de gloria, esa nube que es una gran nube, una gran luz brillante, esa nube que representa a Dios, desciende sobre ese templo que ya lo habían armado, como Dios le había dado las especificaciones, y se posa allí en el lugar, en el tabernáculo. Esa era la presencia de Dios, esa era la Shekinah. Dios manifestó su presencia espiritual reduciendo todos sus atributos a una luz visible. ¡Qué tremendo!, ¿no? Porque ver todos los atributos de Dios, nadie, esa es la Shekinah, pero sin nada, ver completamente la gloria de Dios. Pero allí la redujo de una manera de luz brillante, brillante y brillante, para que de alguna manera pudieran observar. Moisés había subido al monte, recuerdan que él le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. Él le dijo así a Dios, muéstrame tu gloria, y Dios le dice, bueno, te dejaré ver una parte de mi gloria. Y él se metió en una roca y su gloria pasó. La gloria de Dios pasó y fue esa luz que emanaba y brillaba, la cual Dios hizo visible. Así que Él se hizo visible, su gloria la hizo visible por medio de una luz. Así que Moisés está aquí en la presencia de Dios en el monte, y cuando él bajó del monte, él no sabía, porque él no veía su propio rostro. Esa piel de su rostro era como una bombilla incandescente. Él no sabía que reflejaba su rostro la gloria de Dios, esa luz brillante que él vio, que era la manifestación de alguna manera reduciendo todos sus atributos, los atributos de Dios, a una luz incandescente. Y mira el versículo 30, allí lo que dice, el verso 30, estamos en Éxodo 34, 30, dice, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él, así que mantuvieron una distancia porque él estaba raro, él estaba resplandeciente y no era un simple resplandor, era resplandeciente, estaba ardiendo hasta ese punto, si lo pudiésemos entender. Y mira el verso 31, entonces Moisés los llamó, y Aarón y a todos los príncipes de la congregación volvieron a él porque se habían alejado, le tenían miedo, les dice, oye, vengan acá. Y mira lo que le sigue diciendo en el verso 31, y Moisés les habló, después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Moisés puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Eso era para que él pudiera tener más gloria en su rostro. Y luego dice el verso, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Verso 35, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Esta es la forma en la cual Moisés estuvo ante la presencia de Dios y allí habló con Dios. Era como un pequeño sol ardiente hasta el punto de que la gente no podía mirarlo.
podían mirar a su alrededor, podían sentir el resplandor y escuchar la voz, pero no podían mirarle directamente a Moisés. Y entonces cuando Moisés dejó de hablar las palabras directas de Dios, se tuvo que cubrir la cara con un velo para no seguir cegando a la gente. Así que era una gloria que cegaba a las personas que le veían. Pero él volvió a entrar para hablar con Dios y entonces se quitaba el velo. Y luego cuando él regresaba otra vez hacia el pueblo, entonces él hablaba sin velo y luego cuando terminaba de hablar él volvía a ponerse el velo. Vaya. Así que la ilustración que el apóstol Pablo nos da aquí, regresamos a nuestro texto, segunda carta a los Corintios 3, aquí estamos en el verso 7. Vemos que es una ilustración de la gloria de la ley. Esta es una ilustración de la gloria de la ley. Y al regresar a nuestro texto, en el verso 7 dice, y si el ministerio de muerte, esto es el antiguo pacto, o sea, la ley, grabado con letras en piedras, esas son las tablas en las que fue grabado, dice, fue con gloria. A eso se refiere, fue con gloria. Este ministerio de la ley fue con gloria. Tanto dice que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Y ahí está el punto que el apóstol Pablo está haciendo allí, que cuando Moisés bajó del monte donde se había encontrado con Dios y allí había recibido la ley de Dios, llevaba en su rostro el mismo resplandor de Dios. Él bajaba con el mismo resplandor de Dios allí, la misma gloria de Dios, es decir, la Shekinah estaba allí en el rostro de Moisés. Y lo más cercano, un pasaje del Nuevo Testamento que nos puede hacer ver algo parecido a esto, puede ser la transfiguración del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? Que cuando el Señor se transfiguró también en un monte y resplandeció tan brillantemente, asustó a las personas que estaban allí, a los 3 discípulos que estaban allí. ¿Se acuerdan ustedes que los discípulos que estaban allí cayeron como desmayados? Y la diferencia era que el Señor Jesús retiró su carne, porque de alguna manera su carne física era el velo de la gloria de Dios. Y apenas retiran un poco de su carne, ellos lo ven allí brillante a Jesucristo. Y esa gloria vino del interior, porque Él era el Dios hecho hombre. Esa gloria vino del interior. En el caso de Moisés, la gloria se reflejaba en el exterior, porque Moisés era solamente como una luna en ese sentido, porque reflejaba la gloria de Dios, como la luna refleja la luz del sol. Pero noten el versículo 7, que la ley entonces vino con gloria. Eso es el énfasis que hace el apóstol Pablo. La ley vino con gloria. La gloria de Dios estaba en el rostro de Moisés cuando él le entregó la ley. Así que la ley, desde un punto de vista, vemos que es gloriosa, porque es un reflejo de Dios. Ahí estuvo la gloria de Dios presente. Y Pablo había sido acusado por los judaizantes, por los de la circuncisión, que él estaba en contra de la ley, que él desprestigia la ley, que él rebaja la ley. Pero él nunca hizo eso. Aquí él está presentando argumentos y nos quiere hacer saber de que él no estaba en contra de la ley. De hecho, él dice, la ley fue gloriosa. Y dice, cuando la recibió Moisés, ahí estaba la gloria de Dios y brillaba Moisés su rostro intensamente. Ahí estaba la Shekinah, era tan grande esa luz que no pudieron fijar la vista el pueblo. No pudo fijar la vista y Moisés, no pudieron verlo cara a cara, no se lo podía ver. Cuando en un día soleado, usted trata de alzar su mirada al sol, pero no podemos mirar al sol, ¿verdad? Hemos intentado, no podemos mirar al sol porque si miramos al sol quedamos como ciegos. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos alrededor del sol, miramos hacia abajo, hacia los lados, pero sentimos ese resplandor, está allí, sabemos que está allí, pero no podemos mirarlo directamente. Y eso es exactamente lo que estaba pasando aquí con Moisés. No podían mirarle el rostro a Moisés.
Lo conocían muy bien a Moisés, seguramente conocían todo su rostro, pero nunca lo habían visto de esa manera, así como emanaba esa luz incandescente, porque algo muy glorioso había sucedido, la entrega de la ley en la misma presencia de Dios. Así que esa gloria era tan brillante, tan resplandeciente, que eso sería como mirar al mismo sol y ni siquiera podían mirarle a la cara. Y es por eso que cuando él terminaba de hablar las palabras del Señor y solo quería tener una comunión normal con la gente, se puso ese velo sobre su rostro, porque de lo contrario habría cegado a todos, Así que el punto de Pablo es que la ley vino con gloria de Dios. La ley vino con gloria de Dios. Este ministerio de muerte que es la ley fue glorioso porque reflejaba, ¿qué cosa? La voluntad de Dios, reflejaba la naturaleza de Dios, reflejaba el mismo carácter de Dios. Eso es lo que hace la ley, refleja la santidad de Dios, el carácter de Dios y refleja, ¿qué cosa? La gloria de Dios, que es lo que estamos viendo. Pero aunque tenía una gloria limitada porque era de Dios, sí, pero era un asesino esta ley. Esta ley mataba. Vino de Dios. Pero noten el versículo 9 lo que dice. Porque si el ministerio de condenación, ¿ve? Mira cómo le llama Pablo a la ley. Le dice el ministerio de condenación. No lo presenta como un ministerio de salvación, sino de condenación, o sea, era asesino. Ese fue diseñado para llevar a los pecadores al conocimiento de su pecado. Por eso tenía este ministerio de condenación. Era un tutor para llevarnos a Cristo. Eso lo hemos visto. El antiguo pacto, con sus leyes civiles, con sus leyes morales y ceremoniales, solo podía matar, solo podía ilustrar, solo podía simbolizar. No podía dar vida, no podía dar justicia. No podía dar justicia. Fue un asesino, pero tuvo gloria. Fue diseñado por Dios, vino del cielo. Era la voluntad de Dios. Y ahora, si es cierto que el antiguo pacto tenía gloria, mire lo que dice el verso 8, 2 Corintios 3:8. El antiguo pacto tuvo esta gloria allí, que reflejaba en el rostro de Moisés. Y dice el verso 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y mira cómo el apóstol Pablo llama al nuevo pacto que estamos estudiando, al nuevo pacto le llama el ministerio del Espíritu, así le llama a él. Así que la ley escrita en piedra era asesina, pero escrita en el corazón por el Espíritu Santo es dadora de vida y produce justicia. Esa misma ley escrita en el corazón de un hombre por la obra poderosa del Espíritu Santo da vida y produce justicia. Pero esa ley escrita en las tablas, entonces mata. Esa ley mata. Vaya. Así que la ley escrita en piedra condena, la ley escrita en el corazón por el Espíritu Santo salva. Da vida y da justicia, es lo que estamos estudiando en este segundo punto. Por tanto, este pacto es mucho mejor que el antiguo pacto. Este es el argumento de Pablo, que está presentando 8 argumentos de por qué el nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Ahora, ¿cómo dejará de ser aún más con gloria? ¿Cómo no será más aún con gloria el nuevo pacto? Si el antiguo fue así, ¿cómo no será con más gloria este nuevo pacto? Esa es la conclusión que hace el apóstol Pablo en esta pregunta número 8, en el versículo número 8, ¿no? El santo del Antiguo Testamento, la persona que genuinamente fue salva en el Antiguo Testamento, fue salva, ¿por qué? Porque fue quebrantada por la ley. Para ser salvo cualquier persona en el Antiguo Testamento tenía que primero ser quebrantada por la ley. Y al ser quebrantada por la ley sabía ese hombre que no podía guardar la ley. Entonces supo que era un pecador. Se enteró por la ley que era un pecador, se acercó a Dios y suplicó misericordia, suplicó gracia y perdón de Dios.
Así que vino como un pecador que estaba necesitado, hambriento, sediento de la justicia. Vino lamentándose, vino manso por su propia iniquidad y le rogó a Dios que fuera misericordioso con él, porque sabía que Dios es misericordioso. Y Dios fue misericordioso con un pecador arrepentido y le perdonó todos sus pecados basándose en lo que Cristo lograría a favor de ese pecador todavía en el futuro. Así es como venía a la salvación toda persona del Antiguo Testamento. Así funcionó la salvación. Nunca ha sido diferente, siempre ha sido por gracia a través de la fe. Siempre ha sido así, Antiguo y Nuevo Testamento, basados en la obra de Cristo, ya sea antes de que ocurra la obra de Cristo, sino por un cumplimiento futuro, en el caso de los Antiguo Testamento, o después de ella, como ha sido el caso nuestro, que ha sucedido esta obra de Jesucristo hace 2000 años. Así que cuando un judío del Antiguo Testamento fue salvado por gracia a través de la fe, de repente esa ley que una vez fue un asesino para él, se convirtió ahora en un camino de bendición. Y él tenía una actitud como la de David en el Salmo 119, oh, cuánto amo tu ley, me deleito en tu ley, medito todo el tiempo en ella. ¿Cómo puede decir David eso si sabemos que esta ley mata y mata? En lugar de que la ley fuera una asesina ya para uno que ha sido salvado, la ley venía a ser como un camino de vida y de bendición, más dulce, como el salmista David. Qué dulce disfrutar de tu palabra, es como la miel, como un panal precioso, y más preciosa que el oro. Ahora, no fue su actitud que ha cambiado hacia la ley, que lo ha logrado salvar, que lo salvó. No, fue que su salvación cambió su actitud hacia la ley. Ahora ama la ley. Y luego regresamos a nuestro texto en la segunda carta a los Corintios 3 y vemos el argumento que Pablo usa en el verso 9, que es de menor a mayor. De menor a mayor dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, esto es de menor, ahora va hacia lo mayor. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, es decir, si la ley condena y mata y tiene gloria, ¿no? Y aquí se le da otro nombre al ministerio de la muerte, dice, el ministerio del juicio, dice, ¿sí? Ahora, si este antiguo pacto es mortal, es asesino, es condenatorio, tuvo gloria, dice, entonces aquí viene lo mayor, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Cuál es el ministerio de la justificación? ¿Cuál es este ministerio de justicia? El nuevo pacto. Pablo cambia el nombre, pero es lo mismo. El nuevo pacto es el ministerio de justificación, es el ministerio de justicia. Tiene una gloria abundante porque produce justicia. Tiene mucha más gloria que el antiguo pacto porque este nuevo pacto produce justicia. Podemos ir a Romanos capítulo 3 y el versículo 20. Mira lo que dice Romanos 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero mira el verso 21. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia de Dios testificada por la ley. Así que la ley dio testimonio, todo el Antiguo Testamento daba testimonio de qué, de esta justicia de Dios que iba a venir. ¿Y qué más? Dio testimonio. Y por los profetas, ellos también decían, va a venir el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto que vendrá cuando venga nuestro Salvador, el Mesías. Y mira el verso 22. ¿Qué cosa era? La justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en ¿quién? Solo en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él, o sea, en Jesucristo. Vaya, qué tremendo.
La ley nunca podía proveer esta justicia, ¿ves? La ley no te podía proveer la justicia. La justicia vino a través de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Así que, ¿qué trajo el nuevo pacto? Trajo entonces rectitud. Trajo rectitud. El nuevo pacto cambia el punto de vista sobre Dios, sobre el pecador. Cambia su actitud, lo ve revestido de la justicia de Cristo, porque el pecador no puede producir justicia. La ley no puede producir justicia, pero este nuevo pacto produce justicia, que es la justicia de Cristo o la justicia de Dios. Está vestido el pecador con un manto de justicia, como lo llama el profeta Isaías, el manto de la justicia de Cristo. Ha sido imputada a él, puesta a su cuenta la justicia de Cristo. Esta es la única manera de poder ser justificados. Así es como recibimos esta justicia de Dios en Cristo Jesús. Un buen ejemplo de esto lo hemos revisado en Filipenses, y vamos allá brevemente, capítulo 3, recuerdan Filipenses capítulo 3. Pablo sabía que el antiguo pacto venía con gloria, pero cualquiera que se acercara predicando el antiguo pacto como un medio de salvación, para Pablo era enemigo del evangelio, decía él, ¿no? Él decía, si tú predicas el pacto antiguo, eres un enemigo del evangelio. Así es como trataba el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, así lo vemos defender. Y sin embargo, este antiguo pacto vino con gloria. Ahora mira Filipenses 3 y el verso 2, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Cuáles eran estos? Dice, cualquiera que diga que la circuncisión, cualquiera que diga que la ley mosaica, la ceremonia o cualquier cosa de eso, incluso si logra cierto nivel de moralidad de acuerdo con la ley, que eso salva, él dice, este es un perro el que dice eso, este es un malo obrero. Eso dice Pablo, es durísimo. Los perros eran parias, sucios y mugrientos, se comían la basura, ¿no? En la antigüedad se hablaba de ellos con burla. Pero vemos aquí que Pedro dice, el perro vuelve a su vómito, ¿sí? El perro vuelve a su vómito. Esa es la idea. Son aquellos que predican el antiguo pacto como un medio de salvación o como un elemento cooperador en la salvación, son esos, son los perros. Esos son los falsos predicadores. Esos no tienen el ministerio del nuevo pacto, el ministerio del evangelio. No están predicando la verdad de Dios. Y si alguna vez un hombre que estaba bajo el antiguo pacto, fue el apóstol Pablo, antes de su conversión, él vivió bajo el antiguo pacto. Y no solamente que estaba bajo el antiguo pacto, sino que estaba tratando de salvarse, manteniendo la letra de la ley. Es la mala interpretación, es decir, por el cumplimiento de ceremonias. Yo cumplo esto, entonces yo soy salvado. Eran cuestiones externas. Y mira lo que dice el verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, porque él vivió así. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Así que te voy a reunir y te voy a acumular todos mis logros carnales. Y lo puedo comparar con cualquiera y yo le gano, dice el apóstol Pablo, porque yo tenía muchos logros carnales. Si vamos a ser salvos por la carne, si vamos a ser salvos por las obras de la ley, si vamos a ser salvos por el esfuerzo humano y la ceremonia y el ritual y todas esas cosas, yo pondré mis credenciales en contra de cualquiera que quiera compararse conmigo. Yo más, dice, yo más. ¿Y qué cosa? Mira el verso 5, circuncidado al 8º día. Mis padres eran judíos y mi madre me dio a luz. Ahí está, circuncidado al 8º día, y me llevaron allí y me circuncidaron como todo judío. Del linaje de Israel, nací en la nación de Israel. ¿Qué cosa es Israel? El pueblo elegido de Dios, dice, el pueblo elegido de Dios. ¿Qué más? De la tribu de Benjamín. Una de las tribus más nobles que fueron fieles fue Benjamín y Judá cuando el reino se dividió. Así que eran dos tribus importantísimas. Dice, yo soy de la de Benjamín, dice, hebreo de hebreos. ¿Qué significa eso? Que nunca violé mi tradición, siempre respeté la tradición. ¿Se ve? Siempre seguí la tradición al pie de la letra. Y en cuanto a la ley,
dice, no solamente estaba comprometido con la ley, sino que yo era un fariseo. Él era uno de los 6,000 que habían nada más allí en ese tiempo, en el tiempo de Jesús y después de Jesús, de aquellos que eran fanáticos, ¿no? Ellos veían las minucias de la ley, defendían la ley, y él era uno de esos 6,000. Dice, yo era un fariseo. Y él va a ir más lejos, como para decir, a cualquiera que violara algo de ese pacto y dijera que había algo mejor de ese antiguo pacto, a esa gente llamados cristianos, yo los perseguía. Por eso él sigue diciendo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, ¿quién más que yo? Esos que se llamaban cristianos, yo los perseguía a matar. ¿Sí ves? En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, libre de culpa, nadie me podía acusar de algo que había cometido. Tú tienes la culpa de esto. No había nadie. Aquí está un letrista, ¿sí ves? Y vio la realidad de lo que significaba eso, y eso lo mató a él. Y eso sucedió en algún momento de la experiencia de su viaje a Damasco. ¿Recuerdan? Cuando cayó del caballo y escuchó la voz del Señor Jesucristo. Y cuando él se vio a sí mismo lo que realmente era. Y cuando él se vio lo que realmente era, esto fue lo que sucedió. Mira el verso 7, allí en Filipenses 3, 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, había acumulado todo eso en la columna de ganancias. Él decía, esta fue mi salvación. Yo iba a obtener la justicia por medio de ¿qué? De cumplir la ley. Y entonces he visto a Cristo. E inmediatamente cuando yo vi a Cristo, ¿qué sigue diciendo el verso 7? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Vaya, qué tremendo. Y mira lo que sigue diciendo, Pablo sigue diciendo, echen a la basura eso, echen a la basura eso. Dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y Pablo no es que está menospreciando la ley de Dios, él solo está diciendo que no miremos el antiguo pacto como un medio de salvación. Nunca lo mires como un medio de salvación, la ley. ¿Sabe usted lo que significa circuncidado al 8º día en lo que concierne a la salvación? Y Pablo dice, nada. Para ellos representaba todo. Ser judío y circuncidado al 8º día, dice, no significa nada. Que has nacido en la nación de Israel no significa nada. Vaya, la salvación no es por ritual, no es por raza. Que eres de la tribu de Benjamín no significa absolutamente nada, porque la salvación no es por privilegios. Hebreo de hebreos no significa nada, la salvación no es por ninguna tradición. ¿Y sabes lo que significa un fariseo? Que has guardado la ley de Dios. La salvación no es por la observancia religiosa. ¿Y sabes lo que significa ser un perseguidor de la iglesia? No significa nada ese celo absurdo y asesino que has tenido. Un celo que te ha llevado a convertirte en un asesino. No es nada. Todo eso es basura. Es una palabra para excremento humano o cualquier tipo de excremento. Es lo más vil. Él dijo, miré estas cosas y eran basura, eran inmundicia. Y mira en el verso 9, es como que se apresura Pablo a tirar todo eso. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es, aquí está, la justicia como la tiene, no es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Qué declaración tan definitiva del apóstol Pablo. Entonces vi lo que siempre quise, la justicia, pero estaba en Cristo y por medio de la fe, no estaba en las obras de la ley. Eso es lo que él había creído antes. Regresemos a nuestro texto, segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Regresamos aquí a nuestro texto. Entonces, si este antiguo pacto tuvo una gloria, pero nada como la gloria del nuevo pacto. Mira el verso 10. Y lo dice aquí en el verso 10. Mira. Porque aún lo que fue glorioso
es decir, el antiguo pacto que fue glorioso, dice, no es glorioso en este respecto. ¿En qué respecto? En comparación con la gloria más eminente. Es decir, Pablo dice, mira, cuando miras el antiguo pacto, comparándolo con el nuevo pacto, la gloria del antiguo, oye, no es nada semejante con el nuevo pacto. No los puedes comparar. Si los vas a comparar por la gloria, no los puedes comparar. Hay una enorme diferencia, porque el antiguo pacto es como si lo ves muy poquito, ¿ves? Pero el nuevo pacto tiene una gloria incomparable. No le puedes poner nada al lado para compararlo. Y por eso es que él dice basura, cualquier otra cosa. Al ver el nuevo pacto, él dice basura, basura, basura. Y es como que Pablo nos exhorta y dice, no se atrevan ustedes a aceptar una religión judaica, no se atrevan ustedes a aceptar la circuncisión como un medio de salvación, o el bautismo como hoy en día muchas iglesias dicen, yo ya me bauticé, yo ya fui salvo, eso aportó para mi salvación. No te atrevas a optar por algún ceremonialismo que corrompe la simplicidad que está en el Evangelio de Jesucristo. No varíes absolutamente nada del Evangelio de Cristo, porque ahí está toda esta gloria incomparable, el Evangelio de Jesucristo. Este es el nuevo pacto. ¿Sigue siendo importante la ley moral de Dios? ¿Sigue siendo importante la ley moral de Dios? Sí, porque la ley moral de Dios sigue siendo todavía la roca que tiene que quebrar al pecador. ¿Sí? La ley sigue quebrando a todo pecador. Y tenemos que predicar esa ley y defender esa ley. Y esa ley moral se repite en todo el Nuevo Testamento. Abres las páginas del Nuevo Testamento y allí está la ley de Dios. Y es por eso que el Evangelio lo puedes comenzar a predicar la ley desde allí, del Nuevo Testamento, porque está toda la ley de Dios. No más lo civil, no más Israel, no más ceremonias, todo eso se ha quitado, se acabaron los sábados, las lunas nuevas, las fiestas, el sistema de sacrificios, pero esta ley moral se repite, se reitera en el Nuevo Testamento. Y esa es la que se le lleva a la cara del pecador para mostrarle su pecado. Pero el antiguo pacto, si fuera por sí solo, sería absolutamente inútil, como lo hemos visto. Así que todo tipo de religión, como el católico romano, el ortodoxo griego y el protestantismo litúrgico, porque hay un protestantismo litúrgico basado en las liturgias como si eso salvara. Y con todo el protestantismo de levántate, siéntate, ¿no? Como el caso del catolicismo, enciende las velas, inclínate, haz persínate, todo eso externalismo corrupto, dice, no es bíblico, ni siquiera para empezar. Porque los judaizantes por lo menos decían, yo estoy regresando a un pacto que sí estaba en el Antiguo Testamento, pero ahora me doy cuenta que eso ya está equivocado. Pero todo este catolicismo y todo este tipo de protestantismo que se va por las ceremonias, se han inventado un montón de cosas. Hay el ceremonialismo evangélico también inventado, ¿no? Hay muchos, están a muchas iglesias hoy en día aquí en nuestra ciudad regresando a cuestiones del Antiguo Testamento, a construir el Arca del Pacto y pasarla por en medio de la congregación para recoger las ofrendas y cosas como esas que para ellos son como vitales, dice, vitales. Todo eso es equivocado. Ahora, la superioridad del nuevo pacto se basa en el hecho de que da vida y produce justicia. Y ahora vamos a ver, y nos vamos a quedar allí a ver el tercer punto. El nuevo pacto es permanente. Mira el verso 7 lo que dice. Mira el verso 7. Dice, el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Mira lo que le añade allí, la cual había de perecer. Y el punto es que la gloria que estaba en el rostro de Moisés era una gloria temporal.
después de ese encuentro, después de esa experiencia, se fue esa gloria de su rostro, se desvaneció. Incluso mientras él estaba allí hablando con la gente, se iba desvaneciendo esa gloria y se terminó por ir. Y cuando él ponía el velo sobre su rostro, se desvanecía también. Así que era una gloria que había de perecer, que había de terminar. La ley no era algo para ser permanente, no era la respuesta permanente. La ley no era la solución definitiva. La ley nunca tuvo la intención de ser la última palabra sobre la difícil situación de los pecadores. No, la ley no era la última cosa. La ley no pudo salvar. Si miras a una sinagoga judía, donde por televisión he podido observar, allí donde la sinagoga judía que la han levantado, donde se levantará el templo de Salomón. Es una sinagoga bastante grande, pero es una sinagoga, no es el templo de Salomón. Y ellos van el día sábado y tú puedes ver por televisión la adoración que hay ahí, escuchar las cosas que repiten y repiten, y te das cuenta que esas personas están encerradas en el antiguo pacto. Encerradas en el antiguo pacto, no permitirían el nuevo pacto ellos, ¿sí ves? Ni siquiera lo van a tolerar. Si tú te acercas y le anuncias el nuevo pacto, el evangelio de Jesucristo, pues tal vez vas a ser agredido por ellos o vas a tener una reacción muy agresiva de parte de ellos. Pero el antiguo pacto, la ley, nunca fue la última palabra sobre la difícil situación de los pecadores, porque no puede salvar, no era la última palabra. Nunca iba a ser la revelación completa y final del propósito redentor de Dios y los medios por los cuales se podía proporcionar justicia. Nunca, solo apuntaba a algo que sí iba a ser más grande. No era adecuado y no era permanente la ley. Ahora, la pregunta es si los judíos sabían que iba a venir el nuevo pacto. ¿Los judíos sabían que iba a venir el nuevo pacto? Claro que sí. Ellos lo sabían. Sabían en el tiempo de Jesús y lo sabían desde el Antiguo Testamento cuando los profetas anunciaban que iba a venir un nuevo pacto. Uno de ellos fue Jeremías 31:31. Ahí él les dice, Jeremías 31:31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, ¿ves? Y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque, dice, y ahí está lo que hace el nuevo pacto, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así que sabían que el antiguo pacto no era el último, que estaba uno nuevo por venir. Era un contraste entre lo transitorio y lo que iba a perdurar, lo que era eterno. Lo que Moisés representaba, sí, es verdad, era glorioso, pero pasajero. Tenía una gloria, pero era algo pasajero. Iba a llegar un día algo esplendoroso. Iba a llegar un día algo que no se iba a desvanecer. Este es el nuevo pacto. Y viene con una promesa de eternidad. Y este es un pacto que no se va a desvanecer. ¿Por qué? Fíjese el verso 10, regresemos a 2 Corintios 3:10. 2 Corintios 3:10 dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más evidente. Vaya, porque este nuevo pacto no lo pudieses comparar con el antiguo, porque este es permanente. Y este nuevo pacto es la última palabra para la necesidad y la difícil situación de los pecadores. Es la salvación por gracia a través de la fe.
el ministerio de los profetas del Antiguo Testamento era llamar a la gente al arrepentimiento. Una y otra vez ellos llamaban al arrepentimiento. Cuando viene Juan el Bautista, que fue el último profeta del Antiguo Testamento, ¿qué vino a predicar? Arrepentimiento de los pecados también, ¿ves? De eso se trataba, porque eras llevado y confrontado contra la ley, y como habías faltado la ley, entonces tenías que arrepentirte de tus pecados. La ley revela el pecado, estás llamado a arrepentirte. Y lo que sucedió fue que la mayoría de los judíos sabían que no podían guardar la ley. Es como que tú y yo leemos la Biblia y decimos, yo no puedo guardar esta ley. Así que ellos se idearon una manera de ser salvos. ¿Y qué se idearon? De no podemos guardar esta ley moral de Dios, pero lo haremos si guardamos esta ley ceremonial, como que queremos entender que si yo hago estos ritos, estas ceremonias, yo ya soy salvo, voy a ser justificado. Esta ley ceremonial nos salvará, dice. Entonces ellos impusieron la ley ceremonial sobre la ley moral como salvadora. Y eso es lo que significa que ellos adoraban de acuerdo a la letra de la ley, a la mala interpretación, haciendo que el rito, la ceremonia, sea el medio salvador. Y nunca ha sido así. Y eso fue condenatorio. Pero tenemos un verdadero judío que realmente creyó. ¿Qué haría un verdadero judío que se va a salvar? Habría acudido a Dios arrepentido. Lee la ley y dice, soy pecador. Entonces va a Dios y suplica gracia y misericordia. Y vio la ley ceremonial como un símbolo de la provisión de Dios. Está viendo correctamente como un símbolo de la provisión de Dios, pero que va a venir en algún momento en el futuro. No la está viendo ahora, si yo repito esta ley ceremonial. Y él sabía que Dios proveería, él sabía que Dios sería misericordioso, y Dios sería misericordioso porque esa era la clase de Dios que es Él, mostrado en el Antiguo Testamento. Entonces va hacia Dios y pide misericordia, y Dios le da esa gracia. Y sería redimido basado en lo que Cristo haría en su favor cuando Él venga en el futuro. Así era justificado un judío. ¿Se ves? Pero la mayoría de los judíos, aparte de ese verdadero remanente, desobedecían la ley y no ofrecían un arrepentimiento genuino, ninguna fe salvadora en Dios, no dependían de la gracia de Dios, sino de sus propias obras, manteniendo todo este sistema ceremonial, pensando que eso les salvaría. Y ahora mira lo que termina diciendo el versículo 11, segundo a los Corintios 3:11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Lo que reflejaba el rostro de Moisés, esa luz incandescente en el rostro de Moisés, eso fue algo glorioso, ¿sí? Pero era algo que iba a pasar, era algo pasajero. Pero lo que permanece tiene una gloria permanente. Allí está la gran diferencia. El nuevo pacto permanece. ¿Por qué? Porque es la consumación del plan de Dios y es el más glorioso. Es la última palabra. No hay otra palabra después de eso. No es el evangelio más el pacto antiguo, no es el evangelio más tal cosa, no es el evangelio más el libro del Mormón, no es el evangelio más 1,000,000 de cosas, no es eso. El ministerio del nuevo pacto es todo lo que se necesita. El evangelio es todo lo que el hombre necesita para ser salvo. Y eso lo presenta el Nuevo Testamento. Y es por eso que al final del libro de Apocalipsis dice, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, tratando de cambiar el evangelio. Por eso Pablo salta como un león cuando ve que alguien está alterando el evangelio de Dios. Porque eso es lo único que salva. El ministerio del nuevo pacto continuará y nunca más será reemplazado, porque no hay nada más que hacer. O sea, que no esperes más allá del evangelio algo nuevo. No hay nada nuevo. Eso es lo último que hay. Esa es la última palabra escrita. Eso es lo último que se puede decir, el evangelio que salva. Y eso lo ha logrado el Señor Jesucristo.
nosotros podríamos tal vez obtener una mejor comprensión del Evangelio. Claro que sí, podríamos conocer mejor la riqueza del Evangelio a medida que crecemos espiritualmente, pero nunca iremos más allá del Evangelio. Si te vas más allá del Evangelio, te has metido en problemas. Le estás adicionando algo al Evangelio, porque no hay nada más allá de este Evangelio. Ese es el Evangelio que tú y yo tenemos que predicar. Porque ninguno vendrá a los pies de Cristo si no predicas este evangelio puro, como lo ha enseñado el apóstol Pablo. Y los falsos apóstoles y los falsos maestros de Corinto se jactaban de que en la antigüedad, de traer estas antiguas enseñanzas, y se jactaban de tener estas ceremonias mosaicas. Y Pablo demuele la brillante fachada del templo y demuestra que no es más que una cosa disfrazada. Porque el ministro, el predicador o el nuevo pacto trae el mensaje correcto, un mensaje de esperanza, un mensaje de justicia. No necesitamos ningún otro tipo de religión mística, no necesitamos algún tipo de ceremonia antigua que transmita alguna realidad espiritual, nada, tenemos la realidad en Cristo. Este es el evangelio que predicamos. Ya está la realidad allí en el poder del Espíritu Santo. Así que Pablo está advirtiendo a los corintios, desháganse de esas ceremonias judaizantes, los que predican ese tipo de religión con esas ceremonias, los maestros que están predicando, regresando al Sinaí, la ley externa y los símbolos, desháganse de eso. Esa es una religión seca, una religiosidad seca que mata a los hombres, seca a cualquier persona. ¿Recuerdas a Esteban cómo siguió el camino de Jesús cuando reprendió a los fariseos y a todos los 70 del Sanedrín por su perversión de la religión real? Ellos habían pervertido la religión real y trató de dar una interpretación correcta, espiritual del reino de Dios, tal como lo expuso el Señor Jesucristo. Y ya sabemos cómo terminó. Así de fiel Esteban para predicar el Evangelio. Eso le costó ser demolido a pedradas. Y Pablo pasó de ser un fariseo perseguidor a ser el intérprete espiritual de Jesús y tomó el lugar de Esteban, en cuya muerte él se había regocijado anteriormente. Así que esta batalla entre la esclavitud del legalismo, porque si llegas al legalismo estás esclavo, y el cristianismo verdadero, el cristianismo espiritual, nunca ha terminado, nunca ha cesado. Pablo estableció su estandarte en segunda carta a los Corintios, lo estamos estudiando, Gálatas, hemos estudiado Romanos. Martín Lutero lo retomó cientos de años después y el peligro siempre es real. La superioridad del nuevo pacto entonces da vida, produce justicia y es permanente. La próxima semana veremos otras razones más. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu evangelio, Señor. Gracias por la obra de Jesucristo, que siendo viles pecadores, nos justificaste, Señor, en la justicia de Cristo. ¿Qué es tu justicia? Dios. Es tu misma justicia. La justicia de Cristo ha sido acreditada a nosotros. La única manera de ser justificados, de ser salvados por medio de la fe en Jesucristo. Señor, si aquí hay personas sentadas aquí escuchando este mensaje y no son salvas, y tal vez ellos están pensando que los actos de su vida son buenos, suficientes para justificarse delante de ti. Oh Padre, quita esta idea totalmente equivocada y condenatoria. Y tu Espíritu Santo abra sus corazones, Señor, para que entiendan que necesitan por la fe a Jesucristo. Necesitan la fe en Cristo Jesús para recibir la justicia de Dios en Cristo Jesús. La vida santa de Jesús se acredita a nosotros, la única manera en que tú nos puedes recibir y vernos como hijos tuyos. Oh Padre, haz esta obra en toda persona que está confiando en sus méritos, en alguna ceremonia, en algunas cosas que hizo anteriormente, en algún bautismo, en alguna situación que ha repetido, Señor. Quita esta idea
Y Padre, danos la fe para ser salvos, justificados en Cristo Jesús. La fe verdadera, la fe que va a permanecer para siempre, una gloria eterna, Señor. Te damos gracias por todo en Cristo Jesús.